Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida a los presentes en la sala. Hoy hola Rosario, bienvenida, bienvenida Silvi. Hoy vamos a tener una reunión interesante. Vamos a hablar de el alma y la curación, que es un tema muy importante y hay mucha bibliografía sobre esto y hay mucho para aprender de este tema de la curación. Pero antes de empezar y antes de contarles un poquito más sobre esto, vamos a saludar. Bueno, yo soy Ana, ya me conocen, ¿no? De Buenos Aires. Y voy a presentar a Josefina de Colombia. ¿Cómo estás, Josefina? Anita, muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos los que estén en la sala. Un abrazo, María del Rosario, Silvis, Anita, y un abrazo también para ti. De todas maneras, muy contenta porque vamos a participar en nuestra reunión del grupo de estudio Belaini Yoga y en la meditación a los devas de curación física y del equilibrio psíquico. Bien, bien, gracias, Josefina. Sí, vamos a primero charlar un ratito juntas y vamos a compartir unas cosas. Y bueno, quiero darles la bienvenida a los que están y también saludar mucho a los que están, digamos, vayan a ir entrando y también a los que vayan a ir haciendo esta reunión y esta meditación con el video. Aclaramos que eh, ustedes pueden hablar, Rosario, Silvi, los que vayan llegando también, pueden pedir micrófono para hablar o pueden escribir en el chat. No sé si Silvi desde el celular podrá escribir en el chat, pero para ir comentando, bueno, lo que crean necesario, lo que tengan ganas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir comenzando entonces con este tema. Josefina ahora nos va a estar poniendo las imágenes y nos va a contar un poco, bueno, sobre esto estuvo recabando información. Silvi, sí, puede escribir, sí, genial. Porque hay celulares desde los que se puede y otros que no, ¿no? Este, y nos va a ir contando Josefina sobre este tema súper interesante que es la relación entre el alma y la curación, ¿no? Que han tratado muchos maestros y que nos puede ilustrar más acerca del trabajo que estamos haciendo, ¿no? De invocación. Así que te paso, Josefina, adelante. Gracias, Anita. Sí, Anita, es un tema muy interesante, Anita y amigos que están en la sala. Es un tema muy interesante y la presentación que hizo Anita de la vez anterior en que colocó esta frase que está en esta primera lámina me dio pie a seguir investigando un poquito acerca de este tema. La enfermedad es el resultado de la obstrucción de la libre afluencia de la vida del alma. Es del maestro Dualkul y sabemos que es de una vital importancia el alma cuando estamos en grupos de curación, en grupos de sanación. La segunda también es del maestro Dualkul y dice así: el arte del curador consiste en liberar el alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. En la primera lámina yo recordaba lo que nos anotaba también don Vicente en uno de sus comentarios acerca de la curación. Don Vicente nos dice: la curación total empieza a nivel del alma. Y en esta segunda, en que habla de que somos un conglomerado, pertenecemos, el ser humano es una parte integral de la humanidad
Es un organismo, es un microorganismo a través de un macroorganismo. Y esas condiciones existentes en el macroorganismo se verán reflejadas en los microorganismos. De esa manera, las males, las enfermedades que nos aquejan hoy en día son precisamente sobre el cuarto reino de la naturaleza, y a veces no somos responsables de ellas, aunque de otras sí somos responsables. En la tercera diapo aparece el maestro Dualkul con una de sus frases claves. Nos habla allí de los dos métodos de curación. Dice que en una primera instancia el éxito se obtiene por la curación en el cuerpo etérico. ¿Qué es el cuerpo etérico? Es el cuerpo de expresión del alma en el plano físico. Y en una segunda instancia, el método que opera, es decir, ¿cuál es el método que opera? De alma a alma. Porque nosotros al fin no somos sino almas en evolución. Con tal de que el curador ya haya establecido un cierto contacto con su propia alma. Pero en los dos casos lo importante consiste en hacer surgir la energía emitida por el alma. La energía del alma es algo muy importante, porque si nos comunicamos con los demás y todos los demás son almas en formación, en evolución, cuando somos conscientes de ello, entonces le ponemos mucho cuidado a la forma como nos relacionamos con los demás, a ver qué radiaciones emite mi alma. Si es la radiación del amor, de la bondad, o del mal genio, o de la irritabilidad. Y la energía emitida por el alma es una energía muy importante, y muy importante tanto en nuestra vida en general como en la vida del curador que pertenece a un grupo. Porque hablamos del alma, hablamos del silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es la voz del alma. Y el alma trabaja en estos niveles porque estamos conectados con el alma, somos permeables a su influencia, y cuando somos permeables a esa influencia, entonces el alma envía irradiaciones, y después de esa irradiación viene ese vacío psicológico, el cual lo llaman así otros autores. Ese vacío psicológico es un vacío, es un silencio creador, y desde ese silencio, ahí es la manera como el alma va a curar las almas de los demás hombres. Mi radiación es precursor de la curación de las almas de los hombres. Pasamos entonces a la lámina 4. Este pertenece al libro El Discipulado en la Nueva Era, y dice así. Ya entramos pues más a fondo de lo que significa la curación desde el punto de vista del grupo. Los estudiantes, a medida que trabajan, deben mantener fija la idea de grupo. No deben trabajar como individuos, sino como unidades de un conjunto coherente. Aquí viene la expresión muy usada por don Vicente, la armonía. No puedo estar en conflicto cuando pertenezco a un grupo que hace curación, que hace sanación. Tengo que permanecer armónica en ese conjunto. Esto distinguirá los métodos de la nueva era de los del pasado, porque el trabajo será grupal y comúnmente para un grupo. Recordemos que en la era de Piscis el trabajo se hacía individualmente. Ahora estamos en la era de Acuario, en esta era tan desarrollada que todas las innovaciones son grupales,
Todas las evoluciones son grupales. Los curadores magnéticos deben aprender a trabajar como almas y no como individuos, y transmitir la energía desde el depósito de fuerza viviente al paciente o pacientes. ¿Por qué? Porque el hombre común da mucha importancia a la forma y no a la forma, al cuerpo, a lo exterior, a las expresiones corporales, a lo físico. Pero nosotros tenemos que trabajar desde un nivel causal para poder ayudar. Allí encontramos la causa de todo y aquello que trasciende el karma. Cuando nosotros establecemos contacto con esta entidad, con el ángel solar, con el yo superior, como lo queramos llamar, con el ego o el alma, entonces esta energía se hace directa, se trabaja directamente en el cuerpo, en las emociones y en la mente. Hacemos un trabajo de tal manera, tan intenso, que vamos haciendo que lo oculto, que lo esencial, que lo importante, que es la manifestación del alma, salga a relucir. La quinta lámina, vemos a don Vicente, y aquí nos habla de que así que hay que trabajar en la curación como en todos los casos, de una manera muy libre y muy humana, lo cual significa que será una manera muy divina de trabajar. Y esto es lo que aconsejaría a todos los grupos esotéricos que están trabajando para la liberación del dolor del alma humana, sea cual sea el nivel donde el alma humana se esté manifestando, la unidad de servicio. Bien. Bien. Josefina, Sí, Anita. era para Silvi el mensaje de lo de salir y volver. Ahora no hay ninguna. Bueno, había una más de Torcom Saraydarian. Sí, no, había más. ¿Querés hablar sobre ella mientras pongo la presentación? Sí, Anita, sí. Bueno, adelante. En una cuarta lámina que vuelvo a leer porque de pronto no quedó muy seguida, muy conexa con las palabras, decía así: los estudiantes a medida que trabajan deben mantener fija la idea de grupo, no deben trabajar como individuos sino como unidades de un conjunto coherente. Esto distinguirá los métodos de la nueva era de los del pasado. Les decía, la época de Piscis, la época acuariana, porque el trabajo será grupal y comúnmente para un grupo. Los curadores magnéticos deben aprender a trabajar como almas y no como individuos, y transmitir la energía desde el depósito de fuerza viviente al paciente o pacientes. La quinta lámina, que era una lámina que está un poquito oscurita, y les voy a repetir lo que decía la lámina, es un texto de don Vicente. Así hay que trabajar con la curación, como en todos los casos, de una manera muy libre y muy humana, lo cual significa que será una manera muy divina de trabajar. Y esto es lo que aconsejaría a todos los grupos esotéricos que están trabajando para la liberación del dolor del alma humana, sea cual sea el nivel donde el alma humana se esté manifestando, la unidad de servicio. Ahí don Vicente nos viene a hablar de lo que significa el servicio,
Y a propósito, hay una frase muy bella cuando don Vicente nos habla del servicio. Él dice que el servicio es el instinto natural del alma. Hay que curar las almas y no los cuerpos. Al curar las almas, hacemos un trabajo que trasciende, porque las almas no tienen compromiso, en cambio la personalidad sí. El servicio del discípulo, recordemos que es ayudado siempre con un silencio absoluto, como les hablé anteriormente del silencio, que es la manera, el lenguaje común con las almas. Silencio de palabras, de mente, de corazón, serenamente expectantes. Debemos vivir por encima de las influencias diarias nocivas con que nos encontramos. Cuando nosotros vivimos atentos, transmutamos las energías que encontramos en nuestro diario caminar, porque estamos inspirados por ese yo superior, por nuestro ángel solar, por nuestra alma. Anita, faltaba la sexta y la séptima. Esta es la sexta, perdón. Sí, la sexta hablaba del propósito espiritual. Dice, lo único que puede unir las almas es el propósito espiritual. Si hay propósito espiritual idéntico, tarde o temprano habrá una afinidad. Y dentro de la afinidad, aún respetando como hay que respetar las leyes de la dualidad, habrá un principio de armonía entre los seres humanos, de lo que les hablaba en las láminas anteriores. Don Vicente habla mucho de esa armonía entre los seres humanos. En la séptima lámina también es un texto de don Vicente. Don Vicente se refiere al ritmo. Dice que el ritmo, que si el ritmo se establece, hay una respuesta del alma en algún nivel, que a veces nosotros no nos damos cuenta de cuál es este nivel, pero la respuesta existe siempre. Solo que hay que hacer, estar muy atentos, muy apercibidos del momento en que estamos viviendo, y ahí oiremos esa vocecita, conscientes del nivel en que estamos trabajando. En la octava lámina quise colocar una frase, un texto de Torkom Saraydarian, porque me parecía que englobaba todos los temas que estamos hablando hoy sobre la evolución del alma, sobre los cuerpos inferiores, sobre cómo el hombre se cura a sí mismo, y así se las leo. Cuando el foco del hombre sea el alma y no los tres cuerpos inferiores, físico, emotivo y mental, el hombre se curará a sí mismo, porque alcanzará los centros que están en los planos altos, y solo el dueño de esos centros, desde adentro, puede usarlos para restablecer la salud. La llave de la curación la tiene el alma, nos dice Torkom. Así es, Kiraos. Y recordemos lo que siempre hemos dicho cuando trajinamos en estos temas de curación, que no solamente, y lo recuerdo también que don Vicente lo dice en uno de sus textos, que no solamente debemos pensar con el amor del alma, sino con la compasión. Sentir lo que esa persona está sufriendo, porque, y nos recuerda siempre la leyenda de Cristo, que nunca curaba por imposición de manos, sino por esa radiación magnética.
Entonces el servicio que cualquier esoterista, discípulo puede querer hacer en bien de la humanidad, se hace más luminoso, más radiante, más magnético cuando irradiamos constantemente esa energía del alma. Entonces dice el maestro que el servicio es constante, no depende de un momento, de que queramos o no, no depende de nuestros deseos, no depende de una persona, no depende de ninguna situación, sino que la energía que vamos liberando va directamente a donde está nuestro corazón. De esta manera vamos a hablar más frecuentemente en términos de alma y no en términos de persona que cura a otra persona, sino en términos de almas, en términos del amor del alma. Yo creo que si hacemos, Anita, que de pronto alguna de las personas que están en el grupo quiera intervenir, hacer algún comentario. Bien, sí, sí, chicas, cualquiera que quiera comentar con vos, que quiera hablar, nos puede pedir o subirlas a Skype, que es desde ahí que nos estamos comunicando, o bien les doy micrófono en la sala y pueden comentar, o bien escribir en el chat, ¿no? Sí, hay mucha, digamos, es muy interesante todo este tema, ¿no? Porque por un lado deja muy claro que nuestra fuente de energía es el alma, que el alma es nuestra fuente de origen, ¿no? Nuestra fuente de energía para todo y para estar en curación. Ahora también quería hacer una aclaración. No es que uno cure al alma o que nuestra alma cure al alma de otro. Es que lo que se cura en realidad es la conexión del alma con la personalidad, que se va a terminar fundiendo, somos uno con el alma, con el cuerpo, con las emociones, con la mente, ¿no? Somos una sola cosa. Pero el alma no necesita curarse, no necesita corregirse. En realidad lo que se cura es esta conexión que está todavía inmadura o bloqueada entre el alma, como dice, como bien pusiste acá al principio de un texto de Walkul, de los libros azules, que dice que en realidad la enfermedad es producto de una desconexión, ¿no?, del alma con el cuerpo, una obstrucción. Entonces, claro, acá la conclusión, digamos que la clave es antes de ante cualquier desequilibrio, es acercarnos más o ser más conscientes de que somos un alma, ¿no? Y para eso, a mí hace muchos, muchos años, alguien me dijo, yo le decía, ¿y cómo hacemos para conectarnos con el alma? Yo era muy pendex, ¿no? Y entonces me decía, bueno, lo primero que uno puede hacer para actuar como alma con esta personalidad es hacer como si, ¿no? Esa frase de como si, que es muy usada, ¿no?, y muy famosa, es actuar como si uno fuera el alma. ¿Cómo actuaría el alma cómo actuaría yo si se actuase desde el alma ante esta situación, ¿no? Y entonces se empieza a desvanecer, como decía Quirós hace un rato, el ego, ¿no? Y se empieza a desvanecer el ego de la personalidad y empieza a funcionar sí la energía del alma. Y a medida que va pasando el tiempo, digamos, en esta actitud, de pronto, bueno, un día te das cuenta de que realmente sos el alma y sos consciente de que sos el alma. Y es ahí donde raramente se producen enfermedades o desequilibrios, porque la fuente de energía está alimentándolo todo y es una energía en equilibrio.
Pero también en la curación esotérica, por ejemplo, dice que hay muchas causas de las enfermedades y esta del desequilibrio con el alma es básica y fundamental, pero dentro de estas se engloban diferentes posibles causas, que son muy poquitas, pero que una de ellas es una cuestión de karma. Y es algo que uno tiene que equilibrar y compensar dentro de su historia, ¿no? Y entonces sí o sí lo tienen que vivir. Sí. Qué importante aclaración, Anita, muy importante. Claro, porque a veces a mí lo que me pasa, ¿sabes qué, Josefina? Discúlpame un segundito. Que muchas veces ahora hay mucha información acerca de las enfermedades y que tal conflicto puede producir tal enfermedad y que, bueno, y que una mala actitud también produce. Lo que es cierto, sí, pero ¿qué lleva? Esto lleva a que una persona que se enferma de algo grave termina añadiendo a sus preocupaciones el sentirse culpable de enfermarse a sí mismo, ¿no? Y no tiene que ser así. Además, si sucedió así, es por algo. También es un aprendizaje y también, pero realmente se exageró esta vertiente psicológica de las enfermedades a tal punto que termina una persona apuntando a otra con el dedo y esa persona apuntada con el dedo se termina de comunicar con el mundo porque es como que todo el mundo le apunta con el dedo, ¿no? Y se siente mal. Por eso digo, puede haber distintas causas, ¿no? Y puede haber determinado aprendizaje que el alma está proporcionando al cuerpo, o puede haber un fin del ciclo y que la enfermedad es la forma en que uno cierra este ciclo para poder pasar a otro, ¿no? Ahí te paso, Josefina, ¿qué querías comentar? No, sí, Anita, me parece muy importante, porque el alma es sabia por naturaleza, ¿no? El alma es pura. Lo que debemos hacer es dejar que ella fluya, no ponerle obstáculos, no obstaculizar a la vida del alma para que impere, ¿no? Si, si, si te entendí bien, porque en los grupos de curación, de pronto el trabajo que hacemos es, es como grupo, comunicarnos con las almas, pero con las almas de grupales, con el alma del grupo, y, y hacer cada vez más un trabajo de irradiación, con la irradiación de todo el grupo. Sí. Dejar que el grupo irradie su propia luz. Sí, sí. El grupo se une, o sea, todos los que meditamos con estos objetivos, nos unimos en una radiación del corazón, una radiación amorosa. Y ahí sean las diferencias que sean, que a lo mejor como personalidades podríamos tener, nos unificamos en eso como grupo y esta energía grupal invoca a los devas que después actúan. Y mientras más alta sea la vibración del grupo, más potente es esta energía que uno invoca, ¿no? Y que dirige hacia las personas que cada miembro del grupo tiene, digamos, para ayudar. Acá somos un triángulo, dice Kirau. Sí, es cierto, es cierto. Y somos hoy para la meditación 5 personas, que es el mínimo que, digamos, 5 presentes. Hay también personas que están participando, que no pueden estar presentes, pero sí están en este horario justo preparándose para la meditación, porque ya son las 8, así que vamos a sincronizar con esas personas. Así que si les parece bien, vamos a comenzar con la meditación. Seguiríamos hablando del tema, pero bueno. Igual después para los que quieren verla, digamos, o repasar esto
va a estar y para los que no pudieron estar, va a estar el video de la reunión de hoy en el grupo Unidos en Gaia de Facebook. Así que les cuento que, bueno, va a introducir Josefina con un alineamiento o relajación breve. Después de esto vamos a sonar la campanita, que, bueno, de vez en cuando la sonamos, y yo voy a dirigir los mantras y las visualizaciones, el trabajo que vamos a hacer, y luego Josefina va a cerrar. Así que, bueno, vamos a ir haciendo un silencio interno y externo, y adelante, Josefina. Gracias, Anita. Recordemos que podemos hacer la lista o tener la lista encima y colocar la mano para invocar la energía de curación para las personas que lo requieren. Hacemos una pequeña relajación y vamos sentándonos cómodamente, la espalda derecha, con las manos apoyadas sobre las piernas, la espalda derecha, sin apoyar y sin tensiones, los pies en el piso, y respiramos normalmente por la nariz. Ponemos atención a nuestra respiración y nos dejamos llevar por su ritmo. Aflojamos todas las tensiones de nuestro cuerpo, lo sentimos cómodo y muy relajado. Aquietamos nuestras emociones como cuando en una tarde de sol nos sentamos frente a un lago y sentimos una gran paz, una gran calma, cada vez mucha más paz. Silenciamos nuestros pensamientos, estando atentos al vacío y a la expectación. Ahora que nos alineamos, nos unimos a nuestros cuerpos superiores de luz. Nos unimos también a la luz del corazón de nuestros hermanos de grupo y nos vemos todos envueltos en una gran burbuja de luz blanca y brillante. Pedimos asistencia a nuestros guías y maestros de luz, a los ángeles y devas, a nuestro ángel grupal, a Dios Padre y Madre, al cielo y a la tierra, para la tarea que hoy nos convoca de sanación y curación. Repetimos mentalmente cada uno de los mantras, o con voz, como a cada cual le quede más cómodo. Que el poder de la vida una afluya a través de los grupos de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice las vidas de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que
que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Visualizamos por unos momentos el símbolo de la nueva era que representa estas grandes energías acuarianas que están afluyendo al planeta en este momento. Y los excelsos maestros que están trabajando para eso. Repetimos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a visualizar ahora a la persona que queremos ayudar, sea individual o uno por uno al grupo de personas que queremos ayudar como grupo, y envuelta en una burbuja de luz blanca y brillante que va a debilitar los tentáculos de cualquier enfermedad y va a facilitar la tarea de los devas. Para invocar a los devas de la curación física, vamos a visualizar a esa persona o a ese grupo de personas bañadas en una luz dorada muy brillante que va recorriendo todo su cuerpo por dentro y por fuera. Mientras mantenemos esta visualización, repetimos 3 veces el mantra. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los devas de curación actúen sobre que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los devas de curación actúen sobre que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los devas de curación actúen sobre
Seguidamente invocaremos a los devas para el equilibrio psíquico y para eso visualizaremos a esta persona o personas bañadas por una luz amarilla brillante que va a recorrer su cuerpo etérico limpiando su aura de arriba hacia abajo y realizando esta tarea de equilibrio en la misma. Mientras sostenemos esta visualización, vamos a hacer el mantra 3 veces. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los devas del equilibrio actúen sobre que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los devas del equilibrio actúen sobre que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los devas del equilibrio actúen sobre Ahora repetiremos con el corazón y la intención la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y desde el corazón agradecemos la asistencia de nuestro ángel grupal, de los ángeles y devas, de nuestros guías y maestros de luz, de Dios Padre y Madre,
y gracias a todos los que participaron hoy en nuestra reunión del grupo de estudio Belani Yoga y Meditación a los Devas de Curación. Gracias María del Rosario, gracias Kiraus, gracias Daniel, gracias Silvis, y muchísimas gracias Anita por facilitarnos tu sala bendita, y les recordamos de ver el video que se publica con la grabación de hoy, y el próximo jueves, que ya sería en el mes de julio, muy invitados para continuar asistiendo a este grupo. Muchas gracias, queridos corazones. Gracias.